Capítulo 12. Aunque quieran derrotarte, no podrán, pues si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Como venimos viendo, el enemigo de Dios y de su pueblo no se va a dejar vencer fácilmente y pondrá todo tipo de resistencia para que Dios no prospere y no avance en su plan. Pero parece que no comprendió que está enfrentando al todopoderoso Dios. Su ambición lo hace creer que Él es quien va ganando. Después veremos que ya ha sido derrotado, pero será un capítulo más adelante. La palabra de Dios dice que David vence al enemigo del pueblo de Dios y todos lo admiraron y reconocieron por ello, aunque todavía reinaba Saúl. Ese que no tenía su corazón alineado al de Dios y no resistió ver a David triunfante, percibía que en David había un rival a derrotar. Por eso digo que el enemigo todo el tiempo trata de ser de obstáculo para el Señor. Y en este relato que nos enseña la palabra, también, una vez más, va a intentar derrotar a quien se estaba levantando para la gloria de Dios. Sucede que cuando Dios nos pone en lugares altos y revela su poder a través de nosotros, muchos no seremos apreciados por todos. Tendremos resistencias que enfrentar, porque el enemigo pretende destruir todo lo que es de Dios. Esto le ha sucedido a grandes hombres de Dios, algunos conocidos en la Biblia, pero también a muchos otros que no son conocidos, pero que sí son perseguidos y que deben enfrentar resistencias y opresiones que pretenden detener el propósito de Dios. Muchos pastores, apóstoles, líderes, profetas han sido difamados para frenar el avance del Señor que se da a través de estas personas. Y vemos que injustamente son acusados o despreciados, pero Dios nunca deja en vergüenza a un justo, dice su palabra. El celo es un sentimiento que saca lo peor del hombre y muchas veces lo cega y lo lleva a sentir y a hacer cosas desagradables. En el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 34 dice: porque los celos enfurecen al hombre. Y ocurrió que Saúl, cegado por sus celos, esos celos hacia David, comenzó a perseguirlo para matarlo. La Biblia cuenta que desde el día que David venció a Goliat y todos lo aclamaron, Saúl no vio con buenos ojos a David. Celos, envidia, confrontación son sentimientos que no vienen de Dios. Son del mal, son de Satanás, que de una y otra forma influye para mal en los sentimientos y pensamientos de los hombres, para alejarlos de Dios o para destruir todo lo que sea santo. David tenía el Espíritu de Dios. Él estaba rodeado de Dios y eso el enemigo lo huele a distancia. Y arrastrado por sus celos, Saúl decide perseguir a David hasta que éste llegó a refugiarse en una cueva. Si agradamos a Dios, seguramente en nuestras vidas tendremos que enfrentar también a algún Saúl. Pero de ser así significa que estamos haciendo lo correcto, pues el enemigo de Dios solo no persigue si estamos agradando a Dios, sino todo lo contrario. Como dice el Quijote de la Mancha: ladran Sancho, señal que cabalgamos. No es bíblico, pero es muy acertado. Muchas veces cuando el enemigo viene contra nosotros, nos mete temor y en muchas de esas situaciones nos encerramos como en una cueva porque al ver que somos perseguidos tenemos miedo.
Se puede ver camuflado esto en distintas circunstancias que nos llevan a huir, a temer, a escondernos, a afligirnos, a alejarnos de Dios. Pero siempre Dios tiene algo para decirnos. Es ahí donde muchos quedan rendidos. Pero Dios no quiere que eso suceda. Aunque permite que algunas situaciones ocurran porque está formando nuestro carácter y nos está haciendo más fuertes. Muchas veces en esa cueva es donde vemos las cosas como realmente son. Donde Dios nos habla a nuestro corazón y hace, como decíamos antes, docencia en nosotros. Allí el Espíritu Santo nos consuela y nos reconforta. De esos momentos aprendemos y somos moldeados para fortalecernos y para poder ser de ayuda y testimonio cuando encontremos a otro en ese mismo lugar. Haberlo transitado nos dará autoridad para que otros crean y sean levantados por Dios. Yo estuve escondido, pero Dios me libró de todas mis aflicciones. Esa será la verdad que salvará a otros, aquellos que estén cursando por ello. Nosotros podremos entenderlos mejor que nadie y mostrarles que hay una salida y es de la mano de Dios. Esas aflicciones servirán para aumentar nuestra fe, para hacernos más fuertes, pero por sobre todas las cosas, para conocer más a Dios. Todos conocemos una cueva en la que nos escondimos alguna vez, alguna causa que nos llevó a estar allí. Todos conocimos algún Saúl que nos hizo huir y correr hasta ese lugar donde nos escondemos. Pero las pruebas no son para que permanezcamos en ella, sino para ser pasadas. La cueva en la que se refugió David cuando huía de este Saúl que lo buscaba para matar, se llamaba Adulam, que significa refugio. Todos tuvimos que pasar o pasaremos por alguna cueva de Adulam. Allí se ve todo oscuro, pero nuestros ojos deben permanecer en Dios. Debemos abrir nuestros ojos espirituales y veremos la luz aún en medio de las tinieblas. Nuestro refugio, nuestro Adulam, debe ser el Señor. Solo Él nos cuida y nos fortalece. Salmos 46:1 dice: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El Salmo 71, del versículo 1 al 8, dice: Dios mío, en ti he puesto mi confianza. No me pongas jamás en vergüenza. Tú eres un Dios justo. Rescátame, ponme a salvo, préstame atención y ayúdame. Protégeme como una roca donde siempre pueda refugiarme. Da la orden y quedaré salvo, pues tú eres esa roca. Tú eres mi fortaleza. Dios mío, tú eres mi esperanza. No permitas que yo caiga en poder de gente malvada y violenta. Desde que era joven puse mi confianza en ti. Desde antes de nacer ya dependí de ti. Fuiste tú quien me hizo nacer. Por eso te alabaré siempre. Muchos se asombran al verme, pero tú eres para mí un refugio seguro. A todas horas te alabo. Todo el día anuncio tu grandeza. Qué precioso salmo. En Dios la opresión pasa y salimos de allí con sus fuerzas y por obediencia. Nuestro Señor es experto en sacarnos de pozos y de cuevas. David salió de esa cueva y derrotó cuanto ejército se puso delante de él. Dios le daba la victoria y David vencía en todas sus batallas. Pero algo para resaltar en esta historia de David es que en la cueva él no estuvo solo.
Con él estaban los que llamaban los valientes de David. Así se llamaban. Esos valientes no eran hombres guerreros, ni fuertes ni valerosos, sino que eran hombres que habían sido golpeados por la vida en distintas circunstancias. Varones que conocían lo que era estar en una cueva de Adulam, y lo pusieron a David como su líder. En el libro primero de Samuel, capítulo 22, versículo del 1 al 2, dice: Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Hombres afligidos, es decir, sin fuerza, débiles, que poseen pena, sufrimiento, hombres deprimidos, infelices, atormentados. Otros eran hombres endeudados, es decir, deudores que huían porque realmente no podían pagar, vistos como perdedores o fracasados en ese mundo. Amargados espiritualmente. Creo que no hay peor padecer que el espiritual. Amargados espirituales es como estar muertos en vida. No ves salida en ese estado. Ellos terminaron siendo los valientes de David y pelearon para Dios, liderados por David. Dios capacitó a estos hombres y en cada sufrimiento los hizo más fuertes hasta hacerlos valientes. Cada dolor que atravesamos nos hace más fuertes, nos posiciona, nos eleva a otro nivel. Nada es para nuestro mal si estamos en Dios. El libro de Romanos capítulo 8 versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si Dios te vio como un valiente, aunque te veas dentro de la cueva, recuerda que Dios te llamó para vencer. Dios llama a las cosas que no son como si fueran, porque Él ve el ciclo entero de nuestra vida y nosotros recién podemos ver que somos hombres atravesando pruebas, pero nuestro Padre ya vio el final y te ve triunfar en Él y por Él. Él no ve con los ojos de los hombres. Si te sientes como alguno de estos hombres, recuerda que fueron llamados los valientes del rey más grande que hubo en toda la historia de Israel. Así como Jesús escogió a sus 12 discípulos, hombres que no sobresalían en esa época, y fueron grandes hombres de Dios que marcaron y cambiaron la historia luego de ser impactados por Cristo. Así los hombres que acompañaron a David eran simples, pero en Dios eran fuertes y valientes. Si Dios tiene un propósito con nosotros, lo cumplirá. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esos hombres no quedaron en aflicción, sino que Dios los transformó hasta que fueron hombres de guerra, muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Y David llegó a ser rey como Dios le prometió que sería. Fue un rey guerrero y poderoso. De la mano de Dios venció a los más grandes ejércitos enemigos, pues se dejó transformar por Dios para guiar a su pueblo. David ocupó el trono, pero primero conoció la cueva, conoció la prueba y la superación y la confianza en Dios.
Si sentimos que estamos escondidos en una cueva, rodeados de aflicción, recuerda que el rey más importante de Israel conoció el miedo y la confusión, pero fue transformado, fue engrandecido porque puso su confianza en el Señor. Que esta sea nuestra oración en tiempos de duda y dolor. Como dice el Salmo 71, tú eres un Dios justo, rescátame y ponme a salvo, préstame atención y ayúdame. Dentro del libro de los Salmos, en el capítulo 34, del versículo 4 al 22, también nos dice: le pedí a Dios que me ayudara y su respuesta fue positiva. Me libró del miedo que tenía. Los que a Él acuden se llenan de alegría y jamás pasan vergüenzas. Yo, que nada valgo, llamé a Dios y Él me oyó y me salvó de todas mis angustias. Dios envía a su ángel para que salve del peligro a todos los que lo honran. Dios bendice a los que en Él confían. Ustedes, pueblo de Dios, vengan y prueben su bondad. Verán que a quienes lo adoran nunca les falta nada. El autor de estos salmos es el mismo David. Él sabía de lo que estaba escribiendo. Había atravesado momentos difíciles y allí conoció al Señor realmente. Descubrió la misericordia de nuestro Padre. Solo comprendemos cuán fiel es el Señor cuando se mueve en nuestras dificultades, respondiendo a nuestro clamor y nos cuida. Honra al Señor todos los días de tu vida, en todo lo que hagas, más allá de lo que estemos viviendo, porque su palabra dice que Él envía a su ángel para que nos salve del peligro. Maravillosa promesa para los que le honran. Los salmos, escritos por el rey David, en su mayoría, representan las vivencias de un hombre que conoció al Señor y nos muestra que no ha sido fácil permanecer de pie, que fueron muchos los obstáculos, que han sido varias las traiciones, las persecuciones, las angustias, las aflicciones, las opresiones, pero mayor que todo ello fue el amor de Dios. Personalmente recomiendo el libro de los Salmos para detenernos y meditar en ellos. Es un recorrido por situaciones que uno atraviesa en la vida y nos resalta lo importante que es estar de la mano del Señor en cada una de ellas. El capítulo 18 de este libro dice: me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Es un libro que da aliento, nos motiva, nos da esperanza, nos muestra que la lucha no es solo nuestra, que otros también pasaron situaciones difíciles y dolorosas, y la fuerza de Dios estuvo presente en los que confían en Dios. En muchas oportunidades, cuando he leído algún salmo, sentí que mi corazón se identificaba con el dolor. Por ello comprendí que si me identificaba en la prueba o en la aflicción que relata David, también lo haría en la alegría y en la esperanza de que Dios revertiría y cambiaría el luto por alegría. Porque los salmos dan testimonio de que a pesar de todo sufrimiento, Dios es fiel y que debemos dar testimonio de ello. Somos llamados a dar testimonio de lo que Dios ha hecho por nosotros, para que otros conozcan del Señor y se tomen de su mano. Así como David, alabemos a Dios, demos gracias por su inmenso amor y demos testimonio de lo que hizo en nuestras vidas para que otros también conozcan lo poderoso que es nuestro Padre Celestial. Y recordemos siempre
que, como decía el título de este capítulo, si Dios está contigo, pues ¿quién contra ti?